Muy bien, bienvenidos hermanos aquí a la iglesia y bienvenidos a los que están conectándose a través de Facebook y otros que estarán viendo también esta palabra en el canal de YouTube de su servidor. Ahí se puede usted suscribir al canal. Muy bien, vamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 2. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y estamos en una serie de sermones basados en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ahora nos toca ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Llevamos 3 sermones. Apocalipsis capítulo 1 fue meramente la introducción. La semana pasada vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso y ahora vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y vamos ahí a Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11, gracias a los que están conectados. Hermana Eunice, gracias por estar conectada a la transmisión. Muy bien, el mensaje de la iglesia de Esmirna, hermanos, como introducción. Y tenga ahí abierto su Biblia en Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11, como introducción. La ciudad de Esmirna era la urbe rival de Éfeso. Se consideraba Esmirna la ciudad más hermosa de la provincia de Asia, considerada la ciudad natal del gran Homero. Era la segunda ciudad de esa provincia en cuanto a la cantidad de su comercio, o sea, tenía muy buen comercio. Después de Éfeso era la segunda que le seguía. La medicina también en esa comunidad de Esmirna, o la ciudad de Esmirna, había florecido en gran manera en esa ciudad. Culturalmente tenían un gran estadio, una biblioteca y teatros públicos. Económicamente, el ser una ciudad portuaria con tierra fértil y productiva le generaba grandes ingresos. Era sin duda una ciudad rica y próspera. En cuanto a lo religioso, Esmirna fue la primer ciudad en hacer un templo a la diosa Roma, entiéndase, a la ciudad de Roma, para posteriormente ganar el privilegio, entre comillas, a otras 11 ciudades de Asia para construir un templo al emperador Tiberio, porque llegó un momento en que los César o los emperadores se creían prácticamente dioses. Dada esta gran lealtad a Roma, más la hostilidad, como ahorita lo vamos a ver, de los judíos, más la hostilidad de los judíos, pues obviamente hacía para los cristianos ser difícil vivir en Esmirna para los cristianos. Pero finalmente Esmirna fue una iglesia, la iglesia de Esmirna fue una iglesia que a pesar de su situación y condición permaneció perseverando y fiel a Cristo. Vamos a hacer una oración y entramos de lleno al mensaje. Padre precioso, en esta hora gracias te damos por la palabra que habremos de escuchar en esta hora. Sé con nosotros, con nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos aprender de esta iglesia, Señor, de antaño. Gracias por tu palabra recibida. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Gracias por el número de fieles que están aquí. Gracias por los hermanos que están conectándose, Señor. De todos modos, aunque somos un buen grupo el día de hoy, un buen número, extrañamos a algunas familias de nuestra iglesia. Bendícelas donde quiera que se encuentren. Y como siempre oramos, que esta palabra sea de bendición y útil a nuestra vida, y que saliendo de aquí, Señor, pongamos en práctica lo aprendido. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a los que están conectándose a través de Facebook. Hermano Alfredo, bienvenido. Muy bien, hermanos, como lo mencioné la semana pasada, el bosquejo prácticamente va a ser el mismo: alabanza a Cristo, exhortación a la iglesia, lo que tiene que hacer la iglesia y la promesa o promesa, ¿sale? Bueno, eso te va a seguir repitiendo, aunque obviamente el contenido es distinto. Primero, el mensaje a la iglesia de Esmirna, versículo 8, hermanos, dice así: escribe al ángel de la iglesia Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. La primera enseñanza, ahí encontramos alabanza a Cristo. Lo primero que encontramos en este mensaje es la alabanza a Cristo. El primero y el último. ¿Y cuál es esta alabanza? Son estas dos frases: el primero y el último, el que murió y volvió a vivir.
En esta alabanza, hermanos, se nos enseña dos atributos de Dios. El atributo de que trasciende en el tiempo y que tiene poder sobre la muerte. En cuanto al primero, en cuanto se refiere el primero y el último, recordemos, ¿verdad?, que Cristo estuvo en la creación. De hecho, Colosenses capítulo 2, del 15 al 20, nos menciona, nos enseña que por medio de Él, obviamente Cristo, por medio de Él y por medio de Él y para Él, todo fue creado. En cuanto a lo último, aún estamos esperando ese tiempo, pues será cuando Él venga de nuevo. Entonces Él es el primero y el último. Dice el primero y el último. Y después menciona el que murió y volvió a vivir. El que murió nos habla de su muerte expiatoria, de su sacrificio por nosotros, pero en cuanto al que volvió a vivir nos habla de su resurrección y entendemos que Cristo tiene el poder de la muerte, pues ha sido derrotada por Él y eso le da completo control sobre ella. Ahora, leemos muy someramente, hermanos, cuando dice el que murió y volvió a vivir. La intención, lo que debería decir en realidad la palabra, porque dice el que murió, la palabra es necros en el griego, que es literalmente un cadáver. Entonces, bien podría decir el que fue cadáver, pero que vivió. Entonces nos habla del poder de Cristo sobre la muerte. Tiene control completo sobre ella. Así que demos honra y gloria al que dio origen al tiempo y le pondrá final. Demos honra y gloria a aquel que ha vencido a la muerte. Pero también se ha sugerido, y esto es también interesante, se ha sugerido que también esta alabanza a Cristo tiene que ver con el asunto de que Esmirna estaba en competición, por lo menos con Éfeso y Pérgamo, que será la semana siguiente el mensaje que veremos. ¿Y cuál era la competición? Para ser la primera de toda la provincia de Asia. Es decir, Éfeso era la primera, la segunda era Esmirna, y de hecho como que va en orden. No es casualidad que Cristo mismo dé ese orden aquí, pero por lo menos sabemos que Éfeso era la primera de toda la provincia de Asia y le seguía Éfeso y estaba en competencia llegando por ahí Pérgamo. Entonces, algunos piensan, ¿verdad?, que Esmirna estaba en competición con Éfeso y Pérgamo para ser la primera de toda la provincia de Asia. ¿Y a qué vamos con ser la primera? Es decir, la mejor ciudad sobre las otras. Y Cristo viene a decir a la iglesia que Él es el primero y que Él es el último. Ahora, este mensaje no se lo está diciendo a toda la ciudad, sino a la iglesia que está en la ciudad, porque probablemente algunos cristianos de la ciudad también estaban enfocados, pues vamos a que Esmirna, ¿verdad?, sea la primera. Y el Señor le dice, no te compliques, yo que estás buscando que sea el primero, déjame decirte que el primero ni siquiera es Éfeso, ni siquiera es Esmirna, ni siquiera Pérgamo, sino yo soy el primero, y además también soy el último. Entonces es interesante lo que menciona, pero también se sabe, ahora eso es en cuanto al primero y al último. Ahora, el que murió y volvió a vivir, algunos piensan, y también es interesante, se sabe que varias veces la ciudad de Esmirna fue completamente destruida, devastada, pero a la vez varias veces que fue levantada, reestructurada. Podríamos entender que fue una ciudad que murió, pero que también al final de cuentas, entre comillas, resucitó. Pero finalmente nada como Cristo. Por eso dice, yo soy el que murió y el que está vivo. Entonces ahí la primera enseñanza en el versículo 8, la alabanza a Cristo. Una segunda enseñanza. Versículo 9, hermanos. El reconocimiento de la iglesia. Versículo 9. Entonces nos queda claro que Cristo es el que está dando el mensaje. Cristo, que es el primero y el último sobre el tiempo. Él es eterno. El que murió y que volvió a vivir, que tiene poder absoluto sobre la muerte. Versículo 9. Ahí encontramos el reconocimiento de la iglesia. Preste atención, dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Hasta ahí. El reconocimiento de la iglesia.
La iglesia de Esmirna, hermanos, es una iglesia, o era una iglesia que estaba sufriendo. Era una iglesia que estaba siendo atribulada. Esta palabra de sufrimiento o de atribulada, esta palabra tiene la intención de oprimir, de estrechar o de estrujar, como quieras verlo, pero la intención es oprimirte. Y por ahí leí en otro comentario en cuanto al griego, que incluso es oprimirte en un asunto espiritual también, aunque no lo añadí aquí. No le quise dar la importancia de vida, pero es una opresión. Quiero que entiendas que es una opresión en todas las áreas de tu vida. Esa es la opresión, ese es el sufrimiento, esa es la tribulación que está teniendo la iglesia de Esmirna en ese momento de la historia. Es una iglesia que está siendo atribulada, que está sufriendo. Es decir, es un sufrimiento que oprime la vida, hermanos, de la persona. También era una iglesia que era pobre. Hermanos, échale. De por sí está sufriendo, está siendo oprimido, está siendo atribulado. Y todavía era pobre, pero que el Señor le dice que en realidad es rica. Obviamente el Señor se refiere en un sentido espiritual. La palabra usada, porque dice el Señor, sé que conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Dios no le dice, conozco tus sufrimientos y que piensas que eres pobre. No, el Señor sabe que la iglesia es pobre. El Señor sabe que la iglesia está sufriendo, pero le dice, pero eres rico. Eres rico, le dice el Señor. Entonces, ahora la palabra usada para pobreza, literal, hermanos, que estamos aquí, hermanos que están conectados en internet, bienvenidos. Literal, la palabra tiene que ver. La palabra usada para pobreza literal tiene que ver con que los hermanos tenían carencia total. Era una iglesia que no tenía nada, que ni siquiera, dicen algunos autores, que ni siquiera, por lo menos la intención de la palabra pobre o pobreza, porque usted sabe que el griego es muy rico en lenguaje, pero esta que se usa para pobreza, porque hay varias, esta tiene la intención de que en realidad están, hermanos, por la calle de la amargura, y la intención es que ni siquiera tenían lo esencial para vivir. ¿Qué sería lo esencial para vivir? Porque esa es una pregunta interesante. ¿Mate? Comida, por lo menos 3 cosas: techo, comida, pues algo, ropa, por lo menos, ¿no? Entonces la intención es que los hermanos estaban incluso batallando con eso. Estaban batallando con eso. Entonces, échale, está sufriendo, está siendo atribulada, es una iglesia pobre. Aunado a eso, porque, ay, pastor, todavía hay más. Vamos a seguirle sacando. Aunado a eso, era una iglesia que era calumniada. Era una iglesia calumniada por los judíos, pero que en realidad, dice ahí, eran una sinagoga de Satanás. Ahí me voy a detener tantito, muy breve. Entonces, hermanos, es una iglesia que está sufriendo porque está siendo atribulada. Es una iglesia pobre y todavía añádele ahí que es una iglesia que está siendo calumniada. Y el Señor Jesús es bien claro, dice, sé cómo te calumnian. Me gusta más cómo lo dice la Reina Valera 60, porque la Reina Valera 60 menciona blasfemia. Sé cómo blasfemian con tu nombre. Sé cómo te faltan el respeto. O sea, una blasfemia, hermanos, es lo peor, es el peor insulto. Aquí la NBI lo suavizó un poco, pero en realidad la palabra es blasfemia. O sea, te están haciendo mucho daño con todo lo que te están diciendo. Entonces dice el Señor, sé cómo te calumnian, y checa bien lo que dice, los que dicen ser judíos, pero en realidad dice el Señor que son una sinagoga de Satanás. Aquí es necesario entender que la sinagoga era un lugar, o todavía es para algunos, los judíos se siguen reuniendo en ese asunto pues de la sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión en donde se leía la ley. Obviamente varios judíos se juntaban y después prosélitos, o como el día de hoy, personas que quieren hacerse de la religión judía. Entonces se reunían para adorar a Dios. Ese lugar ahora, en lugar de adorar a Dios, en lugar de ser leída la ley, en lugar de aprender de la palabra, ahora se había vuelto una sinagoga de Satanás. Ahora era un lugar para acusar, era un lugar para tramar lo malo, la destrucción de algunos cristianos. Había perdido
su propósito como sinagoga, como al principio fue creada, que ellos lo crearon. La sinagoga no fue propósito de Dios. Ellos lo crearon porque cuando les destruyeron el templo de Jerusalén, en una de varias que le destruyeron, ¿verdad? En esos famosos 400 años de silencio, que muchos según no saben qué pasó, pero la historia nos muestra qué pasó, muchas situaciones, ahí surgieron las sinagogas en ese periodo de Malaquías hasta el Nuevo Testamento, cuando llega el apóstol, cuando llega Juan el Bautista, el profeta, ¿sí? Profeta Juan el Bautista. Entonces, ese lugar que había sido destinado, dedicado para adorar, para leer la ley, la Torá, los salmos, los profetas, ahora era un lugar en donde se reunían para blasfemar contra los cristianos. Había perdido su propósito, como muchas iglesias también han perdido su propósito. Ahora, Satanás, hermanos, Satanás siempre se le enfoca con la calumnia. Es por eso que creo que esta versión, ¿verdad?, lo maneja como calumnia. Pero Satanás se le conoce como el acusador, como el mentiroso, como el que calumnia, el blasfemo. Entonces, en eso se había convertido la sinagoga. No es que la sinagoga fuera Satanás. No, la sinagoga se convirtió en algo que Satanás es. Un blasfemo, un calumniador, un mentiroso, uno que quiere dañar. Y en eso se había convertido la sinagoga. No es que la sinagoga estuviera ahí Satanás, probablemente sí, pero los que estaban en esa sinagoga se dejaron usar para dañar la obra de Cristo, para dañar a los cristianos. Había perdido el propósito, como muchas iglesias también pierden su propósito, y hay entre esas iglesias hermanos que calumnian, que acusan, que incluso quieren en ocasiones ver destruido al hermano, pensando, tramando el mal al prójimo o incluso tramando el mal para su hermano en Cristo. Pero la iglesia ahí, hermanos, chécate, la iglesia es pobre, está sufriendo, está siendo atribulada, está siendo calumniada, pero la iglesia sigue permaneciendo en la ciudad. La iglesia sigue fiel en la ciudad y se sabe que por mucho tiempo, porque ahorita lo vamos a ver, y se sabe que por mucho tiempo, hablando históricamente, seguía habiendo cristianos ahí. Para cuando Juan escribe el Apocalipsis, estamos hablando aproximadamente entre el 90 y 95 después de Cristo. Fue lo último que se escribió literalmente fue el Apocalipsis. Entonces, para ese tiempo de la historia, estaba ahí la iglesia, y quiero compartirte lo siguiente. Porque te estoy diciendo que la iglesia siguió ahí en la ciudad y se sabe que por mucho tiempo más, hablando históricamente, seguía habiendo cristianos a pesar de la situación, la condición en Esmirna, seguía habiendo verdaderos hijos de Dios ahí, verdaderos fieles ahí. Y uno de los más famosos, entre comillas, es Policarpo de Esmirna, obispo de Esmirna, quien fue quemado en la hoguera a la edad de 86 años en el 156 después de Cristo. Es decir, por lo menos 50, 60 años después, seguía habiendo iglesia ahí. Eso lo dice la historia. Es más, dicen los que saben, porque ¿quién fue el primer mártir, hermanos? Esteban, lo sabemos. Y de Esteban, hasta este momento, Policarpo es otro del que sabemos detalles de su martirio. Sus palabras de Policarpo, obispo de Esmirna, quien fue quemado en la hoguera a la edad de 86 años en el año 156 después de Cristo. Sus palabras a través de los siglos se siguen recordando al día de hoy, cuando al pedirle que se retractara de Cristo, obviamente los romanos lo agarraron y cuando le dijeron retráctate, es más, no sé qué historiador es, no me acuerdo si es Eusebio u Orígenes, aunque Orígenes no es historiador, pero no sé quién de ellos mencionaba que uno de los que lo llevaba a la hoguera, viendo que era anciano, le decían, anciano, o sea, en buena onda,
amablemente, porque hasta eso se sabe que no lo trataron mal, nada más lo quemaron en la hoguera, pues, pero ya ven que antes los golpeaban, los martirizaban, los latigaban, etcétera. Respetaron hasta cierto punto su ancianidad, y uno de los que lo acompañaba le decía: anciano, ya estás grande, retráctate, solamente di que no a Cristo, solamente di que sí al César, que César es el Curios, que César es el Señor. No, Cristo es el Curios, lo sabemos, Cristo es el Señor, porque la palabra Curios, que significa Señor, la iglesia la enfocó meramente a Cristo, a nadie más, y entonces el emperador pues se hacía pasar como ese Curios, como ese Señor, porque recuerde la introducción, lo que le leí, que la ciudad de Éfeso fue la primera en hacer un templo al emperador. Entonces imagínense cómo estaba la situación. Bueno, entonces en ese momento de la historia, dice Policarpo, al decirle: retráctate de Cristo, anciano, 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha traicionado. ¿Cómo podría yo blasfemar el nombre de mi Rey que me salvó y murió fiel a Cristo, quemado vivo? La fidelidad de Policarpo. Y quise compartir esto porque 60 años después de que está escrito esto, y lo que todavía falta, porque no hemos terminado, seguía viendo cristianos fieles en Esmirna. No se rajaron, siguieron, continuaron, a pesar de que era una iglesia, ¿verdad?, que estaba sufriendo, era una iglesia que estaba siendo perseguida, calumniada, pobre. Bueno, entonces continuamos ahí, hermanos. Hemos visto dos enseñanzas. Primero, la alabanza a Cristo. La segunda, el reconocimiento de la iglesia. La tercera enseñanza la encontramos en el versículo 10, solo la primera parte del versículo 10. Dice así, bueno, la tercera enseñanza es la acción a realizar de la iglesia. ¿Qué es la acción que tiene que hacer la iglesia? Dice el Señor, versículo 10, la primera parte: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Ay, hermanos, déjame ver si entiendo, Señor. O sea, sabes que estoy sufriendo, sabes que estoy siendo calumniado, sabes que soy pobre. Vienes y me das un mensaje, hermano. Nuestra lógica es: todo esto va a salir bien. Y el Señor Jesús le dice: no temas. ¿De qué? No tengas miedo. ¿De qué? De lo que estás por sufrir. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. Y humanamente hablando, porque no entendemos, diríamos: Señor, qué terrible. Sea Padre, estás viendo que la iglesia sufre, que es pobre, que está siendo calumniada, que está siendo perseguida, y todavía le dices: no temas de lo que vas a sufrir. Esta, hermanos, esta es una de las dos iglesias a las cuales Cristo no les reprocha nada. La semana pasada, ¿recuerdas qué se le reprochó a la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Aquí no hay ningún reproche a la iglesia de Esmirna. Esta es una de las dos iglesias a las cuales Cristo no le reprocha nada o tiene algo contra ella. Esto significa, iglesia de hoy en día, que esta iglesia de Esmirna, sin duda, era una iglesia espiritual y doctrinalmente sana. Sí sufriendo, sí perseguida, sí pobre, pero espiritualmente y doctrinalmente estaban bien, y eso era lo importante para el Señor. Y debe ser lo importante también para nosotros como cristianos, como iglesia hoy en día. ¿De qué nos sirve, hermanos, si tuviéramos tanto dinero y millones? Porque hay iglesias que tienen literalmente millones guardados en el banco, sin hacer obra de evangelista y sin apoyar misioneros, porque las hay, desafortunadamente, si estamos mal espiritualmente o estamos mal doctrinalmente. Aquí las acciones a realizar por parte de la iglesia sin duda no es lo que esperaríamos. Porque, oye, Señor, sabes que estoy sufriendo, que estoy pobre, lo que estoy pasando, y todavía me dices que voy a sufrir. Porque, hermanos, esa es la advertencia que Dios le hace. Iglesia, no temas,
de lo que vas a sufrir. Y serás perseguido por 10 días y Satanás meterá a algunos que a la cárcel. Y déjame decirte que es bien sabido, dicen los que saben, que cuando a ti te metían en una cárcel romana, simple y sencillamente era para esperar tu sentencia de muerte, hermanos. Dicen los que saben. Pablo la libró una vez, pero la segunda ya no. Y solamente esperó su sentencia de muerte. Entonces, seguramente el ir a la cárcel, sabían los cristianos lo que significaba. Esperar ahí la sentencia. Entonces, aquí las acciones a realizar por parte de la iglesia, sin duda, no es lo que esperaríamos. Porque el versículo 10, ¿cómo le gustaría a usted que dijera el versículo 10? A mí, personalmente yo, Pastor Gabriel, ¿cómo me gustaría que dijera? No tengas miedo porque estoy pronto a venir por ti a ayudarte. No tengas miedo porque estoy pronto a terminar con tu sufrimiento. No tengas miedo porque estoy pronto a que va a haber algún tipo de riqueza y te va a llegar, estás desamparado, te va a llegar. No hay eso. A mí me gustaría que así dijera. Pero Cristo es bien claro, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. O sea, el Señor, hermanos, añade sufrimiento a la iglesia. Esa es la realidad. No le busques 3 pies al gato. El Señor está añadiendo sufrimiento a esa iglesia fiel, a esa iglesia espiritualmente sana, doctrinalmente sana. Así que si tú te crees o muy espiritual o doctrinalmente muy sano, no es garantía de que eso no te va a llegar el sufrimiento. No lo es, y no te creas esos cuentos. Entonces, es decir, si Cristo sabe de su sufrimiento, si el Señor sabe que es pobre, si el Señor sabe que es una iglesia perseguida y acusada, nuestra lógica es que el Señor les diga lo contrario, que ya no vas a sufrir, ya no serás calumniada, vendrán tiempos de paz, la famosa Shalom, pero no es así. La acción que Cristo le pide a la iglesia es solamente una, y es una que muchas veces Cristo mencionó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y cuál es? No temáis. No temas. Y le manda a no temer al sufrimiento que está por venir a la iglesia de Esmirna y le dice, no temas. Ahora, si le dice no temas, hermanos, es porque a nadie le gusta sufrir. Y porque a nadie le gustaría una persecución y a nadie le gustaría estar en la cárcel. Yo sí tengo temor, por supuesto. Por supuesto. En lugar de terminar con el sufrimiento que estaban ya pasando, Él les invita a no temer por lo que se les viene todavía encima, lo que se les va a añadir. ¿Y qué es lo que se les avecina, hermanos? Porque ellos ya vienen sufriendo, ya vienen siendo calumniados, están siendo atribulados y son pobres. ¿Y qué es lo que se avecina ahora? O sea, Señor, ¿me añades más? Sí. ¿Y qué me vas a añadir? Te voy a añadir cárcel, te voy a añadir persecución y probablemente muerte también. Pero no temas. No temas, hermanos. Se avecina cárcel, persecución y probablemente muerte también. Entonces, añádele a su pobreza, añádele a su sufrimiento, a su atribulación y a su calumnia, añádele cárcel, persecución y probablemente muerte. Hoy el Señor nos dice a su iglesia que no tengamos miedo de lo que está por venir. No tengas miedo de lo que estamos por sufrir. ¿Y qué es, pastor? No lo sé. Lo único que sé es que el Señor nos dice, no tengas miedo. Que hay una agenda global y que nos van a meter la ideología, no tengas miedo. Que ya está Palestina y otra vez y que se va a meter a Estados Unidos y Rusia lo defiende y no sé qué, la tercera guerra mundial, no tengas miedo. Que ya está mutando el virus y que esta vacuna sirve para nada, no tengas miedo. Y podría darte más ejemplos. Y que ya se apareció un supuesto ángel allá y que ya se oyó la trompeta, quién sabe, porque ¿desde cuándo están sonando las trompetas? Ya se acabaron las del Apocalipsis y la gente sigue pensando que están sonando, por Dios.
no tengas miedo. Es lo que nos dice el Señor. No lo sé qué se avecine para ti, para mí, para ti, para ti. No lo sé. Lo que el Señor nos dice es, no tengas miedo. Al igual que nos manda su mensaje de esperanza de no tener temor. Se dice que estaba un joven aprendiz con su anciano maestro, el sabio del pueblo. El joven le preguntó: maestro, ¿por qué cuando uno cae al mar, si va a nadar desesperadamente, puede uno ahogarse? Y si no hace literalmente uno nada, flota. Y el sabio maestro respondió: porque el temor hace precisamente eso en las personas, las hunde, las ahoga. Ahora el Señor, hermanos, en ese versículo mismo, la primera parte del versículo 10, ahora el Señor dice la razón del sufrimiento por 10 días. ¿Cuál es la razón del sufrimiento de la iglesia, hermanos? Dice, para ponerlos a prueba. Y chécate lo que dice. Dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir, te advierto, o sea, esto va en serio, que algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Ahora el Señor les da la razón de este sufrimiento. Oye, Señor, ¿por qué? Para ponerte a prueba. Esa es la razón, para ponerte a prueba. Para ponerte a prueba. Pásele, si gusta escuchar la palabra de Dios, pásele. Para ponerte a prueba. Para eso viene este sufrimiento, dice, para ponerte a prueba. Ahora esta palabra que se usa aquí como prueba es la que se usaba. ¿En qué momento se usaba esta palabra prueba que el Señor le está mandando a esta iglesia? Esta palabra era usada para referirse a la prueba de fuego. Presta atención a esto. Esta palabra se usaba solamente para referirse a la prueba de fuego a la que se sometían los metales para comprobar que no tenían escorias o aleaciones de otros elementos. ¿Sí alcanzas a entender? Te voy a poner a prueba para ver si en realidad eres un hijo de Dios. Te voy a poner a prueba para ver si en realidad eres fiel. Te voy a poner prueba a ver si no dices que eres hijo de Dios, pero como los hebreos estás teniendo el deseo de regresar otra vez al judaísmo. O te voy a poner a prueba para ver si en realidad eres un hijo de Dios, pero sigues deseando las cosas del mundo. No sé. Ahora, porque hay otra cosa interesante. El Señor no dice que va a poner a prueba a todos, ¿o eso sí dice? A algunos. Ay, hermano. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Ve tú a saber quiénes fueron, porque sí pasó. Eso sí pasó. ¿Quiénes fueron? No sé si fuiste tú, o vas a ser tú, o tú, o tú. No lo sé. Pero dice a algunos, no dice, el versículo no dice, te advierto que a todos ustedes el diablo lo meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, no. Algunos. Y en base a la palabra en griego, que es solamente los que tienen que ser sometidos para ver si son cristianos o no, entonces ya entendemos quiénes son los que van a ser sometidos a la prueba. Como veremos más adelante, a una iglesia, porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar tibio de mi boca. Así que, hermano, deja de andar ya, o decídete por Cristo o no. Así es la cosa con el Señor. Decídete por Él o no. Entonces, ¿quiénes son estos que iban a pasar por esta prueba? ¿Quiénes son estos que el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba? Los débiles. Esos son los débiles, los que no están ni aquí ni allá, están coqueteando. Esos son para ponerlos a prueba. Esos son los que sufrieron entonces. Ahora, lo interesante es que no dice que es a toda la iglesia que será puesta a prueba, sino que solo algunos. ¿Quiénes? No se nos dice quiénes, serán los tales, pero esos el Señor también les manda a no temer, porque el no temer va para esos como para toda la iglesia y sigue estando esa promesa vigente para nosotros. Para el Señor es muy importante, hermanos, iglesia, que como hijos suyos no tengamos temor, que enfrentemos con valor lo que viene por delante. Que enfrentemos con valor, hermanos, lo que tenemos por delante. Cada uno está sufriendo a su manera, yo lo sé. Pero debemos de no temer, porque es lo que nos invita el Señor Jesucristo. Versículo 10 y 11, y aquí está la última enseñanza, y esta es la promesa.
la promesa. 10, la segunda parte del 10 y el 11 dice así: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. La última enseñanza, la promesa. Por último, encontramos dos promesas hechas por nuestro Señor a la iglesia de Esmirna, y la segunda es, como vimos desde la semana pasada, a las iglesias en general, a todas, y que sin duda nos puede incluir a nosotros en nuestros tiempos. La primera, a la iglesia de Esmirna, le dice, es decir, estás sufriendo, esta necesidad, va a venir cárcel, seguramente vas a morir, eres pobre, eres calumniada, y otra cosa que se me olvidó, pero dice el Señor, no temas, solo tienes que ser fiel. ¿Y qué dice? ¿Hasta cuándo, hermanos? Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hermanos, tenemos cristianos por temporadas. Ayer hablamos, nos invitaron a una comida, la viuda de nuestro hermano Héctor Ramírez. Un momento precioso tuvimos ayer y hablamos de eso, y llegó un hermano, nos estábamos riendo. Yo tuve que salir al quite del hermano, yo tuve que defenderlo, porque llegó el hermano, se sentó, como que pasó por ahí, y pues lo invitaron a comer, pasó porque la fiesta era en el patio, y no sé, pasa el hermano, siéntese, una que se sentó, Padre Santo, hermano, no se hubiera sentado, porque es un hermano que tenía, por lo que entendemos, no quiero pensar que mucho tiempo, pero los hermanos saben que está un domingo sí, 4 no, 5 no, 2 sí. No, hermano, estaba comiendo el hermano y le estaban tirando, y de plano les dije, porque pues me llevo comiendo. Ya saben que pues, uno le gusta el cotorreo, ¿no? Digo, hermanos, pobre hermano, ya déjenlo comer. Y así, jaja, se empezaron a reír. Tenemos gente así. Sé fiel hasta la muerte. No seas fiel por temporadas, no dice, sé fiel mientras dura esto, no, hasta la muerte. Y sabes lo que significa hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte. El ejemplo de Policarpo, te lo acabo de leer, fiel hasta la muerte. Y si tú quieres ser fiel hasta la muerte, se ve desde ahorita se ve si vas a ser fiel hasta la muerte o no. Desde ahorita, hermano, desde ahorita se ve si vas a ser fiel hasta la muerte o no. Y entonces la invitación primera a la iglesia de Esmirna es ser fiel hasta la muerte y obtengas, dice, si tú eres fiel hasta la muerte, dice, yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Qué hermoso. ¿Quieres tener esa corona? Necesitas ser fiel hasta la muerte. Si tú no eres fiel hasta la muerte, no tendrás esa corona. Punto. Ahora, cuando mencionamos corona, esta corona no es como las coronas que estamos acostumbrados a conocer, como la reina Isabel, o tipo de la realeza que se gana por herencia cuando fallece un rey, sino que se refiere a una corona de laurel o de guirnalda, y esto es lo importante, no es si el laurel o guirnalda, eso no es lo importante es que se daba como premio al ganador de los juegos deportivos o las olimpiadas de aquel tiempo. Es decir, que si queremos tú y yo la corona de la vida, debemos continuar en esta carrera de la vida, en este deporte que es la vida, o como tú quieras, el deporte que te guste, así es la vida, para que cuando terminemos la carrera, cuando fallezcamos, se nos ponga nuestra corona de lo que sea, hermanos, de lo que sea. Pero necesita ser fiel hasta la muerte. No buscar a Cristo cuando me conviene, ser fiel hasta la muerte. Ahora, la segunda promesa es para toda la iglesia, todas las iglesias. La primera es para la de Esmirna, y le dice, ok, en medio de tu sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de que te van a meter a la cárcel, no temas y sé fiel hasta la muerte. Y si tú haces esas dos cosas, no tener temor y ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Pero persiste, continúa, sigue. Y lo vemos, hermanos, en el 156 Policarpo es quemado, muerto en la hoguera. Era un sábado. ¿Y sabes quiénes echaron leña para que él muriera? Los judíos. Eso lo dice la historia, está bien redactado en la historia. Los judíos que en el sábado no deben de hacer nada. Pero como era para matar a un cristiano, sí fueron, porque no podía ni siquiera cargar leña ese día.
Pero con tal de que muriera Policarpo, el obispo, pastor de Esmirna, que por cierto era el número 12 ya muerto para ese entonces, ya era el número 12 mártir nada más en Esmirna. Yo creo que estaban matando ahí los pastores, hermanos, no sé qué pasaba ahí. Fueron los judíos a atizar el fuego cuando no debían de hacer nada en sábado. Pero hermanos, cuando la gente se une para la maldad, no importa de dónde saco dinero, a ver qué hago, pero te la hago, porque así hay muchos. Bueno, entonces le dice el Señor, si tú no temes y eres fiel hasta la muerte, tendrás la corona de la vida. Preciosa promesa, hermanos, una promesa de las más hermosas al mensaje a las 7 iglesias. Y la segunda es el versículo 11, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Esta enseñanza del vencedor, hermanos, la vamos a encontrar en el mensaje a las 7 iglesias. Si tú analizas el mensaje a Sardis, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea, en todos al final dice el que salga vencedor, y el que salga vencedor, y una promesa distinta, y el que salga vencedor. En todas vamos a encontrar eso. Entonces es importante para el Señor que seas un vencedor. Y no te hablo del vencedor que te enseñan allá al mundo, los coach y los, no sé, los motivadores profesionales, si tú puedes, y échale ganas y no sé qué, y todo está en ti. No te hablo de ser de ese tipo de vencedor, sino ser un vencedor que va a ser fiel hasta la muerte, un vencedor que no se va a avergonzar de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Eso sí somos vencedores. La invitación, la última promesa, la invitación es a ser vencedores y no tener una muerte eterna. El Señor es bien claro, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? La muerte eterna, hermanos. Porque tú y yo vamos a tener una muerte, la muerte física. Pero si tú no entregas tu vida a Jesucristo, si tú no reconoces a Jesús, si tú no confiesas con tu boca que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor y te arrepientes de tus pecados, el día que fallezcas, tú sí vas a tener una segunda muerte en el infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Pero dice aquí, el que salga vencedor no sufrirá daño, ¿qué? De la segunda muerte, entiendas, el infierno. Entonces la invitación es a ser vencedores y no tener una segunda muerte. Cristo, escucha bien, Cristo no ofrece nada que Él mismo no haya logrado primero. Él no te va a ofrecer nada que Él no haya logrado primero. Cristo, si Él está diciendo a la iglesia, sé fiel hasta la muerte, es porque Él fue fiel hasta la muerte. Si Él te dijo, no temas, es porque Él no tuvo temor, hermanos. Él no tuvo temor a ir a morir. Tuvo miedo a la ira de Dios que iba a caer sobre Él en la cruz, que sí cayó, por cierto. Pero Él, recuerde usted ese pasaje, dice que vio Jerusalén y afirmó su mirada allá y marchó a Jerusalén. Y los discípulos decían, ¿a qué vas? Pues, creo que fue Tomás el que dijo, pues ya vamos también a morir con Él. ¿Cuál? Si a la primera salieron corriendo. Pero Él no tuvo miedo a morir. Por eso si Cristo nos invita y nos dice, no temas, es porque Él no tuvo temor. Si Cristo dice, sé fiel hasta la muerte, es porque Él fue fiel al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice el apóstol Pablo. Y si Él venció la muerte, nos dará vida cuando tengamos nuestra primer muerte, la terrenal, que será, como dice la Escritura, un abrir y cerrar de ojos. El problema es el sufrimiento. Pero estamos en este mundo caído y pecador y no entendemos muchas cosas. Como conclusión, no se puede ser vencedor, porque dice otra vez, y así terminé la semana pasada también en el mensaje de la iglesia de Éfeso, no se puede ser vencedor sin amor, no se puede ser vencedor sin esto, sin lo otro. En esta concluyo distinto, no se puede ser vencedor si no soportas el sufrimiento. No se puede ser vencedor si no soportas el sufrimiento. No se puede ser vencedor si no soportamos persecución. No se puede ser vencedor si no soportamos calumnias. No se puede ser vencedor si no somos fieles hasta la muerte. Y no se puede ser vencedor si somos cristianos temerosos. No se puede. Tú no eres un vencedor. Si no tienes esto, tú no eres un vencedor. Para el Señor no eres un vencedor.
Tenemos muchos cristianos cobardes hoy en día. Esa es la realidad. Cuando tenemos todo para ser vencedores. Ahora, hermanos, ¿sí checaste lo que te dije? No se puede ser vencedor sin sufrimiento, sin soportar persecución, sin calumnias, si no somos fieles hasta la muerte y si tenemos temor. La verdad es que nadie nos está persiguiendo, y nadie está sufriendo como la iglesia de ese momento. Lo más es que nos calumnien, pero eso siempre va a haber. Entonces, ¿quieres de veras que el Señor nos ponga a prueba para ver si aprovecha ahorita el tiempo? Para cuando venga lo peor, si es que viene, pues estemos, hermanos, bien afianzados. Desde ahorita se puede hacer. Iglesia de estos tiempos, o iglesia Vive la Esperanza, y hermanos que nos están viendo a través de internet, iglesia de estos tiempos, la promesa sigue estando para nosotros hoy en día: no tengas miedo. Que el Señor nos ayude a vivir vidas perseverantes y fieles hasta la muerte, pase lo que pase. Vamos a concluir con una oración. Padre, gracias por tu palabra recibida en esta hora. Gracias, Señor, porque no estamos sufriendo, la verdad, como la iglesia sufrió en aquel entonces, hablando de la iglesia de Esmirna. Sí, sin duda tenemos sufrimientos algunos, porque se nos ha muerto un ser querido, algunos han tenido problemas económicos, familiares, algunos han soportado divorcios, está bien. Algunos están sufriendo, Señor, de alguna o de otra manera, Señor, pero la verdad es que no estamos sufriendo como la iglesia de Esmirna en aquel entonces. Padre, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti. Ayúdanos a no temer a nada, Padre. Ayúdanos a no tener temor. Ayúdanos, Señor, a soportar el sufrimiento. A esta iglesia que era fiel, a esta iglesia que espiritualmente, doctrinalmente estaba sana, le añadiste sufrimiento, Padre. No entendemos. Nuestra lógica humana no acepta eso, francamente, pero tú eres Dios, tú eres soberano, y ahí lo dejaste bien en claro: voy a mandar este sufrimiento para poner a prueba a algunos. Pero sin duda, Dios, sabemos que muchos pagaron toda esta situación. La pobreza en la cual estaban, Señor. No sabemos a ciencia cierta por qué, pero si ellos no adoraban al emperador, seguramente se les cerraron puertas laborales, puertas de comercio, relegados por allá, no sé, algunos a lo mejor hasta les quitaron su hogar. Ve tú a saber, Señor, no nos cuentas por qué eran pobres, pero la iglesia, lo vemos con Policarpo 60, 70 años después, seguía habiendo una iglesia ahí, a pesar de la persecución. Es decir, que esto nos enseña, Padre, que algunos sí salieron victoriosos de la prueba. A lo mejor algunos murieron y salieron victoriosos porque están contigo, porque no te negaron. Otros salieron victoriosos porque a lo mejor alcanzaron de una u otra manera la esperanza, Señor, de perseverar, de continuar en medio de esa ciudad corrupta, hostil, idólatra, a favor de todo lo que hacía Roma, a tal grado que hicieron un templo para Tiberio, un templo para el emperador. Señor, todo eso creó hostilidad, y añadir el grupo de esos judíos contra tu iglesia, y ahí seguía la iglesia. Generaciones pasaron, por lo menos si estamos hablando de 50, 60 años, tal vez 70, por lo menos 3 generaciones más desde que se escribió el Apocalipsis. Señor, ¿cómo vienen las siguientes generaciones en nuestra iglesia? ¿Será que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos de edad media, llámenle 35, 40 años, tal vez hasta 50, perseverarán, Señor? Yo no lo sé. Yo una cosa sí te digo, como dijo Josué, y me comprometo con mi esposa: yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión, señores, de cada familia que está aquí congregada el día de hoy.
Oramos, Padre, porque nuestros hijos, nuestros pequeños, crezcan en el camino. Cuánta labor tenemos, Señor. Hay que darle la importancia de vida a todo esto. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a los que estuvieron conectados. Lupita Nolasco, gracias, bienvenida. Hermano Alfredo de Pachuca, Unice, no sé quién más ande por ahí. Cerramos transmisión. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho.